Las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos, 9 de la mañana, 23 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Correcto, correcto, don Alcides. Está con nosotros el licenciado Sacha Llorenti. Ya le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, que es el que preside el Comité Internacional de Defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Licenciado, lo saluda Andrés Mendoza Paladines junto al licenciado Alcides Montilla. Y para empezar, quisiéramos que nos comente, antes de entrar en materia, usted eh, fue, presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿es correcto? ¿O tenemos la información inexacta? Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a ustedes desde La Paz, Bolivia. Un saludo Un gusto estar allá. con ustedes. Bueno, yo sí, fui presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidente del Grupo de los 77 de las Naciones Unidas y también presidente de la Comisión de Desarme y Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hace un tiempo, casi 8 años en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y bueno, tuve la posibilidad de ejercer estas funciones en lo que es la mesa más alta de la diplomacia mundial. Por supuesto, imagínense, son altísimas funciones a nivel internacional. Eso quiere decir que usted toda su vida ha estado en el mundo de la diplomacia, don Sacha, ¿no? Bueno, parte de mi carrera profesional ha estado vinculada con la diplomacia después de haber sido ocupado estas responsabilidades en Naciones Unidas. Fui secretario ejecutivo del ALBA TCP por un par de años. Y bueno, gran parte de mi carrera como profesor universitario tiene que ver con la diplomacia, con la geopolítica y con el derecho internacional público. ¿Cómo se vincula a este comité internacional en el cual también existen otras figuras vinculadas a la centroizquierda e izquierda de Hispanoamérica, como el expresidente español Rodríguez Zapatero, el ex juez Baltasar Garzón y algunos otros? ¿Cómo se vincula a este comité para la defensa de los derechos humanos de Jorge Glass? Bueno, creo que todo el mundo se ha visto absolutamente sorprendido, indignado al ver cómo fuerzas eh, con el uso de armas del Estado ecuatoriano, por orden de su presidente, irrumpió en una sede diplomática que goza de la inmunidad en el marco del derecho internacional. Y no solamente eso, sino que en esa acción armada secuestraron a una persona que se encontraba en calidad de asilado político, diplomático. Yo creo que ese es un hecho, además, sin precedentes en América Latina y el Caribe. Yo creo que va mucho más allá de Hubo, la hubo posición, una, hubo una en si me permite. Cuba, hubo una en Cuba No, en el año no, no, 80 y algo que se metieron a la embajada del Ecuador, pero no era exactamente el no. mismo situación, ¿no? Hay dos hechos que son distintos. Hay uno que se señala en Uruguay también, pero que tiene otras características. No existe un solo caso, Andrés, en la historia de la diplomacia latinoamericana y caribeña en la que un jefe de Estado haya organizado una incursión armada en contra de territorio extranjero, en contra de una sede diplomática, haya secuestrado a un asilado, además lo haya hecho, como él mismo lo ha manifestado, por intereses absolutamente políticos vinculados al referéndum que se llevó adelante en el Ecuador. Es decir, este es un hecho sin antecedentes.
en toda la historia de América Latina y el Caribe. Y eso ha llamado la atención de todos y de todas. Y creo que ha puesto lamentablemente bajo la vista de todo el mundo lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, un grupo de expresidentes, entre los que hay que mencionar, por ejemplo, a Alberto Fernández, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Manuel Zelaya, a Evo Morales, entre otros, eh, decidieron empezar a hacer algunas acciones para garantizar que se retorne a- al estatus de asilado a Jorge Glass. Estamos en ese empeño, pero vemos con muchísima preocupación que van cerrándose todas las puertas en la institucionalidad ecuatoriana. Por eso estamos apelando a las instancias de carácter internacional para que el Estado de Ecuador pueda cumplir con sus responsabilidades, con las responsabilidades adquiridas en el marco del derecho internacional. Don Alcides Montilla, adelante. Buenos días. Estoy leyendo los objetivos de este Comité Internacional por la Libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Usted es uno de los coordinadores. Entre los objetivos hay uno que dice eh, restitución de los derechos del ex vicepresidente. ¿Cuáles son los derechos que ha perdido él? A la luz del derecho internacional, el primer derecho y el más gravemente afectado es su calidad, su estatus de asilado diplomático. La Convención de Caracas sobre este tema en particular es absolutamente clara. El Estado ecuatoriano no tenía ningún derecho a, primero, invadir una embajada y, segundo, a secuestrar a una persona que estaba en calidad de asilada. Ese es el primer principal derecho. Pero además, por supuesto, el derecho a la integridad física y a la vida de Jorge Glass. Hemos conocido no solamente de fuentes vinculadas a la defensa de Jorge Glass, sino a instituciones como la Defensoría del Pueblo de Ecuador y a profesionales médicos sobre el gravísimo estado de salud de Jorge Glass, no solamente las deplorables condiciones de detención en las que se encuentra, los malos tratos, torturas a las que ha sido sometido, sino también el deteriorado estado psicológico de Jorge Glass. Los especialistas que lo han visto han determinado con claridad que él no puede, si se quiere preservar su integridad física, no puede estar en esas condiciones. Y además, por supuesto, yo he sido testigo de cómo ha habido una sistemática, lógica de tratos crueles contra Jorge Glass al impedírsele, por ejemplo, por mucho tiempo de que pueda incluso introducir una almohada o un colchón al centro penitenciario de La Roca. Es decir, Sacha, Sacha, termino esta idea, perdón, existe una política del gobierno de Daniel Noboa de utilizar a Jorge Glass como un escudo humano para favorecer sus intencionalidades políticas. Y eso es absolutamente contrario al derecho internacional. Sacha, pero si hablamos del estado de salud del señor Jorge Glass, que usted le ha dicho que hay informes médicos que resaltan pues su situación complicada, pero hay muchísimos, miles de presos aquí en el Ecuador que están en peores condiciones de salud del señor Glass y de ellos nadie dice nada, pues. Mire, esa es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ojalá que todos los presos puedan tener las condiciones dignas para que se cumplan los efectos del derecho penal. Eh, Estamos hablando específicamente del caso de Jorge Glass. La connotación internacional del caso de Jorge Glass no solamente tiene que ver con su cargo de ex vicepresidente de un estado de Latinoamérica y el Caribe, no solamente con su dimensión política de transformaciones del Ecuador, sino con el hecho de que goza del estatus de asilado por un Estado.
y él fue secuestrado de una embajada. Y además de eso, se aplica una serie de conductas absolutamente denigrantes en contra de él. Yo he visto la cuenta de TikTok del presidente Noboa y se los digo con mucho respeto al pueblo ecuatoriano al que le tenemos el mayor de los afectos, pero he visto cómo en esa cuenta él se burla de la condición de Jorge Glass. Es decir, está absolutamente claro, lo dice la entrevista en el New Yorker, que él ha utilizado la invasión a la embajada, el secuestro de Jorge Glass, para tener más votos en el referéndum. Imagínense si nosotros degradamos el nivel de la política a esos niveles. Es absolutamente triste y ojalá que, ya que las instituciones ecuatorianas no resuelven este tema, se realizó hace poco una audiencia de habeas corpus, que sea el derecho internacional, que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las instancias de Naciones Unidas que resuelvan esta situación. Sacha, pero mire, en el tema de la incursión policial ecuatoriana a la embajada mexicana acá en Quito, ¿verdad? Eh, Todo el mundo repudió ese hecho, pero en las encuestas que se han hecho, Sacha, la mayoría de los ciudadanos está a favor de que se haya procedido de esa manera. ¿Cómo explicamos esa contradicción? Es que no es una contradicción. Primero, si nos vamos a guiar por las encuestas que sabemos que son altamente manipulables, de acuerdo a quién las pague, quién las financie, pero estamos hablando de los derechos de las personas. Estamos hablando de las responsabilidades de un Estado con relación a la comunidad internacional. Eso no puede estar sometido a las idas y venidas de la política local. El Estado, cada uno de los estados asume responsabilidades ante el resto de la comunidad internacional. Y esas responsabilidades son sagradas, no pueden violarse bajo ninguna circunstancia. Imagínese que volvamos a ese mundo de la jungla en que se haga lo que cualquiera quiera. Es decir, aquí lo que está en tela de juicio, Alcides, es la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la comunidad internacional. Porque, en resumen, lo que pasó, lo que está pasando es que Ecuador invadió territorio de otro Estado, violó las inmunidades de la sede diplomática de México y secuestró a una persona que estaba en calidad de asilada. Y eso lo hizo para beneficiarse políticamente. Nada Sacha, más contrario, nada, perdón, con esto termino, nada más contrario a los objetivos, los principios, los propósitos del derecho internacional. Es una pena que eso suceda en América Latina y el Caribe en este pleno siglo XXI. otro de los objetivos de este Comité Internacional por la Libertad del ex vicepresidente Jorge Glass es el hecho de que se quiere recuperar su estatus de asilado político primero y de obtener un salvoconducto para que pueda viajar a México. ¿Cómo es el procedimiento? ¿A quién se le pide o cómo se canaliza el trámite para obtener el salvoconducto y que de esta manera Glass puede viajar a México? Bueno, sabemos que las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, producto de este ataque a la embajada mexicana, han sido rotas. Entonces, eh, México ha delegado a la Embajada de Suiza en Quito el administrar los negocios, así se llama en derecho Los internacional, bienes, los los bienes. negocios, también bienes, pero los negocios me refiero, por ejemplo, la atención de los ciudadanos mexicanos en términos consulares, etcétera, la representación de, de México en el Ecuador ahora la tiene la Embajada de Suiza, que tiene una larga, larguísima trayectoria de neutralidad. Entonces, el procedimiento debería ser que a través de la Embajada de Suiza se haga la solicitud al Estado ecuatoriano y ojalá que el Estado ecuatoriano, en el marco de sus responsabilidades internacionales, cumpla con esa solicitud. Sacha, pero yo escuché, no sé si al actual presidente o a la que eligieron hace poco, presidenta de México, decir que ellos ponían como condición para establecer el diálogo y probablemente restablecer las relaciones entre Ecuador y México, el hecho de que
le entregan a Glass a través de un salvoconducto para que Glass pueda viajar a México. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Vamos con Suiza a instalar esa negociación o México está esperando que el Ecuador acepte un diálogo para negociar la salida de Glass? Bueno, ese es un tema que corresponde, yo no puedo hablar a nombre del Estado mexicano, por supuesto, pero existen varias vías. Una de esas es la que usted ha mencionado. México ha puesto unas condiciones para el restablecimiento de un diálogo con Ecuador y ese restablecimiento tiene que ser, desde nuestra perspectiva también, volver por lo menos a la situación previa al ataque armado contra la embajada mexicana en Quito. Y eso implica, por supuesto, con que se le reconozca el estatus de asilado a Jorge Glass, que se le otorgue el salvoconducto y que obviamente recupere su libertad y que pueda estar en el estado que le ha otorgado ese asilo, que es México. Eso es absolutamente normal y es así como debería procederse en el marco del derecho internacional. Lo que estamos viendo, y esto por las propias palabras del presidente Noboa, es que no les interesa o no le interesa a él el derecho internacional, que está dispuesto, reitero, a poner como un escudo humano a Jorge Glass para beneficio estrictamente político partidario. A nosotros nos llama profundamente la atención que la vida de una persona tenga que ver con los vaivenes o los intereses políticos, electorales, en este caso de Daniel Noboa. Yo le digo con mucho cariño, con la experiencia que tengo, Alcides, Andrés, que lamentablemente la propia estatura del Estado mexicano se ve dañada. Es una pena, porque yo he sido un gran admirador de Ecuador desde siempre, además el hermanamiento entre nuestros pueblos. Pero el hecho de que se esté convirtiendo en un sistemático violador del derecho internacional perjudica, por supuesto, muchísimo a Ecuador y, como se advirtió después del ataque a la Embajada de México, pone en tela de juicio la paz y la seguridad internacionales. Y Sacha, se lo aseguro, con la Sacha. experiencia que tengo, Andrés, y con eso termino, con la experiencia que tengo en el exterior, yo le aseguro que no existe ninguna posibilidad de que Ecuador no salga condenado en la Corte Internacional de Justicia por ese ataque. No existe ninguna. Sacha, Sacha, pero hay que reconocer que México tampoco es un país que da muy buenos ejemplos de tener buenas relaciones internacionales con los demás países. Se ha peleado con muchos y el presidente López Obrador permanentemente está en controversia con otros mandatarios. Pero le digo una cosa, ¿verdad? Se va a reunir o se está reuniendo ya en Nueva York la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Algún planteamiento, alguna propuesta van a hacer ustedes a ese organismo? Bueno, así es. Primero, México tiene una larguísima tradición de respeto del derecho de asilo. Desde principios del siglo pasado, grandes personalidades, no solo de izquierda, de derecha, de distinta índole, han estado asiladas en México independientemente del gobierno. Y no se puede comparar el intercambio de algunas declaraciones públicas con el ataque armado a una sede diplomática. No existe punto de comparación. Y sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está sesionando en Washington, donde sucede, y nosotros hemos hecho llegar una carta a la Comisión Interamericana solicitando lo que usted acaba de señalar, Alcides. Primero, que Jorge Glass recupere, se garantice la integridad física, la vida de Jorge Glass, que se le devuelva el estatus de asilado y que se le otorgue el salvoconducto para que él pueda estar en el estado que le ha otorgado ese estatus. Si las instituciones ecuatorianas, como lo han demostrado, no resuelven este tema, entonces las únicas instancias que pueden hacerlo son las internacionales. Ahí tenemos dos escenarios. Uno es el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que trabaja en el marco de la Convención Americana, que es el también denominado Pacto de San José, que ha sido ratificado por el Estado
ecuatoriano, que tiene dos instancias: la Comisión Interamericana, que puede ampliar las medidas cautelares en favor de Jorge Glass, o la Corte Interamericana, que a solicitud de la Comisión puede imponer medidas provisionales al Estado ecuatoriano que son absolutamente imposibles de no cumplir. Y luego tenemos también el escenario de la Organización de Naciones Unidas en distintas facetas. Mire, nosotros el interés que tenemos es, por supuesto, garantizar la vida de Jorge Glass, que ha sido injustamente, a ojos de todo el mundo, secuestrado de una sede diplomática. Correcto, 9 de la mañana, 44 minutos, 9 de la mañana, 44 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Sacha Llorenti, quien es coordinador general del Comité Internacional para la Libertad del expresidente, vicepresidente Jorge Glass. Continuamos con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, adelante. Gracias, gracias, don Alcides Montilla García. Y yo quiero preguntarle a Sacha Llorenti, que está en La Paz, si es que a ustedes les han dicho, me imagino que sí. Además, usted, aunque ha trabajado mucho tiempo en Naciones Unidas, pues conoce perfectamente América Latina. Y se imagina que acá más bien la versión oficial y la que apoya a mucha gente, porque hay muchas personas que lo ven desde el punto de vista político, anticorreísmo o correísmo, se lo digo así de manera pues muy puntual. Estas personas dicen, no, el señor Glass, y vuelvo a repetir, siguiendo la versión oficial, ¿no? El señor Glass tenía una sentencia en firme, está cumpliendo su sentencia, no debió haber recibido un asilo político bajo esa de supuesto, digamos, ¿no? Y que en ese momento el argumento es que el Estado mexicano habría pues incumplido los tratados para asilos políticos, que entonces bajo esa premisa el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa cumplió e hizo cumplir la ley en el Ecuador. Le digo porque esa es la versión oficial aquí y que muchas personas dicen, bueno, los dos fueron dos errores. Haberle dado, otros dicen, fueron dos errores, que México le dé el asilo y que Ecuador, el gobierno ecuatoriano haya entrado violentamente a capturarlo en la Embajada de México. ¿Cómo ustedes de su experiencia analiza ese pues punto o esa forma de pensar? Mire, yo creo que lamentablemente esto está instrumentalizado políticamente, lo ha confesado en una entrevista el propio presidente Daniel Noboa. Su interés no es que haya justicia, su interés fue tener más votos en el referéndum. Ese fue esa fue su motivación para incursionar de manera armada en la Embajada de México. Es injustificable, no hay forma. Es decir, entiendo que alguna gente por la propaganda, por la campaña política, mediática que se hace, pueda tener otro tipo de interpretación, pero no existen doble estándares en el derecho internacional. Y no se pueden desligar los dos hechos. Son una acción con dos consecuencias, pero es una sola acción. La toma armada de una embajada es que no existe, como decía, que no existe precedente, eh, es decir, no existe forma en la que se pueda justificar eso. Y el objetivo de la toma armada era el secuestro de Jorge Glass. La Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 es absolutamente clara. El Estado, en este caso México,
es el que tiene toda la facultad para determinar si es una persona asilada o si no es. Ahí no tiene, una vez tomada esa decisión, es una decisión soberana, absolutamente soberana, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de discusión. Y segundo, Es que decir, lo que usted dice es que eso es una decisión de cada estado. exactamente, cada estado toma la decisión. Es lo que pasó, por ejemplo, con Julian Assange, cuando Ecuador determinó darle el asilo allá en la Embajada de Londres. ¿Usted cree que eh, en algún momento estuvieron años allá, ¿sí? ¿Alguna vez se animó Reino Unido a ingresar violentamente a la embajada? Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y así tenemos innumerables casos en el mundo. Lo que pasa es que no entiendo bajo qué O sea, asesoramiento. solo poniéndome en el papel del abogado del diablo, Assange no tenía una sentencia. No, pero eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso es absolutamente irrelevante a la hora de la determinación del asilo. El tema es si esa persona fue declarada asilada o no. ¿Sí? Primero. Y en este caso, el Estado mexicano comunicó oportunamente al Estado ecuatoriano que Jorge Glass estaba como asilado. Segundo, nuevamente, es que escapa cualquier tipo de lógica. ¿Con qué argumento se puede invadir una embajada? Utilizando la fuerza. Si no existe argumento para ello, no existe justificación posible, no hay dobles estándares, no hay una doble moral ahí, no hay una posibilidad de interpretación, no son dos cosas malas, es una acción absolutamente flagrante de violación al derecho internacional. Y se lo digo, Andrés, con mucha certeza, Ecuador va a ser condenada por ese hecho. No existe alternativa ahí, porque han violado un principio incluso anterior al derecho internacional, el respeto a los embajadores, a los diplomáticos. Eso es una norma absolutamente básica. Y es una pena que haya sucedido en un país hermano como Ecuador por intereses políticos. Por eso hay una conmoción internacional, Andrés, Alcides, que tal vez no se perciba de la misma manera dentro del Ecuador, por estos intereses políticos, pero hay una conmoción por el hecho de tener secuestrado a Jorge Glass, que está reconocido por México como asilado político. Y lamentablemente hay una lógica de desprestigio constante de la reputación del Estado ecuatoriano por esta acción. Eso no le conviene absolutamente a nadie. Y por eso esperamos que las decisiones tanto de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Naciones Unidas sean respetadas. Y le doy un último dato, Andrés y Alcides. He visto que se ha desplegado una campaña mediática tratando de desprestigiar a Jorge Glass sobre su estado de salud, ¿sí? Con mentiras, con engaños, etcétera. Nosotros hacemos un Bueno, desafío. sí, hay unos dimes y diretes, hay unos dimes y diretes respecto al tema del estado de salud y a cómo lo están tratando. Sí, mire, nosotros lanzamos un desafío, ¿sí? Que el gobierno de Daniel Noboa permita una visita in loco a Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que sean los comisionados, ¿sí? Los que además legalmente están facultados para hacerlo en el marco del derecho internacional, que visiten Ecuador, que visiten La Roca, que visiten a Jorge Glass y que con sus propios médicos, con su propio personal, establezca la situación de Jorge Glass. Que permita eso. Eso despejaría cualquier duda de lo que hemos venido afirmando en base a informes de profesionales que han certificado que está en riesgo la vida de Jorge Glass. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, 9:52. Don Alcides, las preguntas finales para Sacha Llorenti, que fue expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha ocupado otros altos cargos en la ONU y que hoy es el presidente del Comité Internacional de la Defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Don Sacha, con todo respeto le digo, mire, Ecuador es un país que actualmente está azotado por la delincuencia, por la falta de trabajo, por la crisis económica, por la falta
de opciones a los jóvenes que salen de las universidades y no encuentran dónde trabajar. ¿Usted cree que todos los días que tenemos que estar saliendo de nuestras casas, mirando a todos lados para que no nos roben ni nos atropellen, ni nos roben en nuestras casas, estemos pensando y preocupados de lo que le esté pasando al señor Jorge Glass? ¿Usted cree? Señor Jorge, Mire, señor Chacha Llorente, ¿usted cree eso? mire, mire, yo creo que eh, le doy razón en parte al CIDES. Es lamentable la situación del Ecuador. Nosotros seguimos desde lejos, por supuesto, pero horrorizados por lo que sucede, por eh, la violencia que se ha desencadenado allá en Ecuador. Yo me acuerdo haber ido a Ecuador, creo que fue el año 2011, 2012. Ecuador era un ejemplo del que aprendíamos todos, no solamente en materia de reducción de la pobreza, de la desigualdad, en temas de seguridad. Ecuador era realmente un ejemplo en ese tema y nos duele profundamente que esa situación se haya deteriorado y que hayan mafias, que el narcotráfico esté rampante en varias ciudades en Ecuador y que la gente, como usted dice, eh, eh, esté cuidándose todo el día. El nivel de inseguridad es terrible. Yo en eso coincido con usted y le digo sinceramente que todos extrañamos ese Ecuador en el que era un ejemplo en términos de seguridad. Segundo, no se pueden combinar las dos cosas. No se puede justificar la violación de la dignidad de una persona, el ataque, el ensañamiento en contra de Jorge Glass. Eso es otra cosa. Nosotros nos hemos reunido en este comité porque hemos visto horrorizados lo que hizo el gobierno de Ecuador contra la Embajada de México, contra Jorge Glass. Nuestro propósito no es, por supuesto, ni dañar ni afectar al hermano pueblo ecuatoriano, todo lo contrario, solamente que se respete la dignidad humana. Jorge Glass se ha convertido en un símbolo, se lo digo esto con mucho conocimiento de causa, se ha convertido en un símbolo de la libertad en América Latina y el Caribe. Y nosotros asumimos nuestro deber, como nuestro deber, el preservar la vida de Jorge Glass y garantizar que se respete el derecho internacional para que este tipo de acciones no vuelvan a pasar. Y lo hacemos en el marco del hermanamiento y el enorme amor que sentimos por el pueblo ecuatoriano del que hemos aprendido tanto durante tanto tiempo. Este no es un, esto no son acciones contra Ecuador, son acciones por la vida, por la libertad, por el derecho internacional, que al final son las normas que nos permiten vivir con cierto nivel de convivencia en nuestra región. Y nada, es eso, se lo digo con mucho respeto al CIES y con el deseo profundo, sincero, de que vuelvan mejores días para Ecuador, país al que queremos tanto. Yo creo que hay muchas similitudes entre Bolivia y Ecuador. Eh, y nada, eso. Y ya que era la última pregunta, aprovecho para agradecerles por el tiempo, por la disposición y me pongo plenamente a su disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad. Correcto, entonces le agradecemos mucho a nuestro invitado, el licenciado Sacha Llorenti. Él es actualmente coordinador general del Comité Internacional para la Libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Le agradecemos mucho, Sacha, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y cuando esté por acá, por Ecuador, me imagino que van a venir en algún momento a Guayaquil. Por favor, nos avisan que nos encantaría eh, pues conversar acá en los estudios con usted. Muchísimas gracias. Les hago llegar un abrazo fraterno. Muy bien. Era entonces Sacha Llorenti, que además, como decíamos, fue el representante en las Naciones Unidas, presidente del Consejo de Bolivia, y fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, hablando de este tema que sigue siendo mucha noticia, y que esta semana justamente hablábamos en Calor Político el día martes con Stalin, y nosotros hablamos el lunes también, que tiene que ver con la defensa de Jorge Glass. Dice que el trato es inhumano y el gobierno dice que le dan un trato especial. Uno no sabe a quién creerle, pero lo cierto es que
Hay dos versiones totalmente diferentes, Alcidito. Así es, oiga, así es. Así es, ingeniero Mendoza. Sí. Vamos a la pausa comercial.